Amigos de Código Magenta, pues estamos hoy de nuevo aquí en Al Punto con Antonio Navalón. Antonio, ¿cómo estás? ¿En qué parte del mundo te localizamos? Estoy en este momento en los Estados Unidos, en el estado de Texas y en la ciudad de Austin. Y todo en punto y al punto para que nosotros tengamos a partir de hoy otra realidad y con nosotros toda América. A ver, Antonio, comencemos con la agenda, porque la agenda pues está poniendo esta semana, pues es una semana crucial. Tenemos ya el día de hoy, cuando estén viendo esta mañana en nuestro auditorio este video, pues estaremos a unas horas de que se desplante ya pues la famosa encuesta de Morena, que se prolongó un día más porque básicamente había protestas de parte de diferentes grupos, principalmente de Marcelo Ebrard, sobre cómo se estaba tomando la encuesta, sobre algunas dificultades, y una encuesta que iba originalmente a terminar el domingo. Ayer el domingo terminó apenas pues el lunes. Entonces martes después de las 10 de la mañana vendrán los resultados. ¿Qué es lo que esperas tú de esto, Antonio? ¿Cómo vislumbras que se venga esta, pues, o confirmación de la corcholata favorita, o percibes algún sacudimiento sorpresivo de alguien que esté por ahí como la carta oculta? Yo creo, Ramón, que eh, entre el 4 de junio, que fue la noche en la que tuvo la iluminación nuestro presidente, y de su puño y letra redactó las condiciones para esta elección sin elegir, esta campaña sin hacer campaña, este debate sin debatir, todo eso que hemos vivido, él mismo se encargó de alterarlo y de darnos el latigazo. ¿En forma de qué? En forma de soberbia, en forma de no abrir las puertas, en forma de inventar. Es más, tal como les gusta reescribir la historia, si sale bien y al final consiguen ganar, ya verás como todo no fue producto de la soberbia, sino que fue producto de la premeditación y la inteligencia que ante la incapacidad de los neoliberales y corruptos, él tuvo que inventarse también una alternativa para que no fueran estas las elecciones de López Portillo, es decir, unas elecciones sin ningún candidato enfrente. Lo que pasa es que el fenómeno Churchill desplazó a todos, marcó esa ansia que tiene el pueblo de que no sea inevitable todo esto que está pasando, y hemos llegado al día de hoy en una situación que es radicalmente distinta a como fue originalmente concebida. Esto ya es un asunto, no es un asunto de familia, no es un asunto sin sangre, hay cruce de navajas, hay de verdad bebiendo y aspirando vísperas todos, y sea cual sea la decisión que hoy tome el presidente, porque no hay que seguir, no hemos llegado hasta aquí, hemos invertido mucho para que la democracia siga teniendo, o el pueblo siga teniendo fe en la democracia, pero al final del día el gran elector aquí es uno, no son muchos. Bueno, pues aunque se equivoque, en función de cómo vaya la campaña, en función de lo que hagan los demás, en función de cuántos parones tenga su Tren Maya, sus grandes obras emblemáticas, va a tener todavía tiempo hasta marzo para cambiar y sacarse una carta de la bocamanga. Es decir, hoy es muy importante por lo que significa de saber hacia dónde se van a dirigir. Iba a decir los tiros, pero decir tiros en nuestro país es aterrador porque es lo más normal del mundo. Hacia dónde se van a dirigir los trabajos políticos mientras sean políticos. Y mientras tanto, esto ya no es un tema de unos, es un tema de unos y otros, porque por primera vez, y haya sido como haya sido, hay otros, no están solos. Luego está ya dentro quien de verdad puede garantizarle más paz a nuestro presidente y al final vivir, y aquí termino, con el hecho evidente. Esta ha sido la mejor campaña de Andrés Manuel López Obrador, la pena es que no es para él, salvo que de nuevo la carta en la boca manga sea que al final,
con una modificación constitucional se presenta. A ver, Antonio, me llama mucho la atención el hecho de que el presidente en la mañanera del pasado día 30 de agosto saliera a decir que él ya estaba listo para ceder su bastón de mando dentro de Morena. Y se le veía con urgencia de decir tan pronto como se decida quién es, aunque no sea oficialmente la candidata o el candidato, pues a ese coordinador o a ese líder, está claro que el presidente le va a ceder el bastón de mando. Yo no sé si físicamente le va a entregar un bastón, el que trae él o lo que sea, pero el hecho es, ¿dónde ubicas tú esa urgencia presidencial por ceder el bastón de mando? Generalmente los hombres, cuando están en el poder, procuran mantener ese bastón de mando, pues hombre, hasta que dejan la silla presidencial. ¿Por qué la urgencia de aventarle la papa caliente a quien quiera que sea el candidato de Morena? Nuestro pueblo tiene experiencia de estadistas que eran expertos en el agandalli. O sea, no es una figura nueva para nosotros. No, yo creo que hay que entender bien a nuestro presidente. Y una cosa es la absoluta decisión que él tiene, el toque divino de que él es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos. Otra cosa es que como todos cumplimos años y todos somos humanos y todos nos hemos de morir, hasta incluso ellos, en algún momento, pues haya que preparar el territorio para que esto tenga continuidad y entonces, además, es un sistema democrático que hay que elegir y todo eso. Yo no creo que él tenga prisa por irse, es más, no creo que en su cálculo, de verdad, está a entregar ningún bastón. ¿Y por En qué lo todo dice? caso, no, si entrega el bastón o si se va, será para cambiar el bastón por un tanque, pero no va a entregar nada. Lo que sí es verdad es que al final del día, hasta él, que es un político tan astuto, que nos conoce tan bien, que ha sabido manipularnos también, usarnos también, sabe que está en un terreno peligroso, porque hay una cosa que ni siquiera él tiene poder, que es para un mexicano la figura del presidente es sagrada durante 5 años. El sexto año es la prueba de la inteligencia y la astucia política de nuestro pueblo, que consiste en adivinar y oler quién es el que sigue para ponerse de acuerdo con él. Y eso es al final, con independencia del movimiento constitucional, es al final lo que define, en mi opinión, la esencia del poder. Por eso, al final del día, él no sé si ha entendido que o tiene que hacer la simulación de irse o se tiene que ir, pero lo que no es posible es seguir. Es más, si te fijas bien en los pequeños y entrañables detalles, vemos cómo hay una comprensión ya hacia el que está de salida. Ejemplo, los parones del experimento del Tren Maya. ¡Qué espectáculo! Ver cómo es el lenguaje físico de los que iban con él, de los gobernadores y de los empresarios. ¡Qué espectáculo! El lenguaje físico del hijo a través de la ventana. Me estoy refiriendo a Andy en una semana en la que estrenamos tren y además damos el quinto informe y además, convertimos en reina por un día a Culiacán y a toda la implicación de Sinaloa, que como se sabe, y no voy a ser yo tan vulgar de subirme a las especulaciones, es un lugar muy, muy extraño para el corazón de un tabasqueño. Por alguna razón que no sabemos cuál es, realmente el sitio mágico de este sexenio ha sido Sinaloa. O sea, tú piensas bien desde que empezamos. No voy a entrar a la especulación de los cárteles, ni de la realidad socioeconómica, ni el hecho de que, por ejemplo, un embajador mexicano reciente, importante, que es el de España, aunque estemos en pausa con España, sí, pero no, sea el antiguo gobernador de Sinaloa. Es decir,
Sinaloa es un lugar que forma parte de los valores no más públicos, pero sí más profundos de este sexenio. Y por eso, en el momento en el cual tenemos la alegría de estrenar el tren, poderle devolver a los pueblos del sur su sueño perdido, pues emergen con una gran fuerza los herederos, que no son tales políticamente hablando, al menos hasta aquí, de la familia presidencial. Y lo que es importante es ver la cara de los demás, cómo se es de solidario con los hombres grandes que mandaron, pero que ya se están yendo. Y bueno, aquí lo que llama la atención, ya que tocaste el tema de Sinaloa, lo que llama la atención bastante es que, respetando que sea un hecho de índole personal, familiar, etcétera, pues el contraste raya en el hecho de que primero pues vuelve a ser un evento fastuoso de una hijastra de José Ramón López Beltrán, casado con Caroline Adams, que la festejada por 17 años de edad sea la hija de Caroline Adams con alguien, no sabemos el nombre del padre, con alguien de Sinaloa, que evidentemente pues no debe ser presentable porque pues está hecha el hashtag o el at de la niña, de la jovencita, Natalia, como Natalia.Adams, no hay apellido de por medio del padre. Aunque la madre en el Instagram dice que el evento se lo debe a su padre y a su familia Culichi, a su familia de Sinaloa. Es decir, nos enteramos gracias a las redes sociales que la esposa de José Ramón López Beltrán tuvo anteriormente un matrimonio con alguien de Sinaloa, con quien tuvo una hija que hoy tiene 17 años y que se le festejaron sus 15 años hasta ahora porque se difirieron por la pandemia. Dicho eso, pues esto ha despertado una bola de inquietudes, comentarios, especulaciones, etcétera, etcétera, que bueno, ya vendrán a salir. Ahorita ahí nos quedamos estrictamente en decir, no sabemos la identidad del padre de la hijastra de José Ramón López Beltrán, ella misma no pone el apellido, se hace el evento súper fastuoso con Cirque du Soleil o será algo similar, con una producción muy aparatosa, con una cantidad impresionante de invitados, y está claro que, bueno, en lo que políticamente hablando, yo creo que es entendible el hecho de que quizá la mamá, y diciéndole a su hija, pues ella no es hija de José Ramón, entonces pues no tiene que pasar por el sedazo de la austeridad republicana. Sin embargo, José Ramón aparece ahí, junto a su hijastra y a su esposa, y bueno, deja una estela completa de más dudas que certezas, que seguramente irán apareciendo en el camino y que seguramente van a ser motivo de muchos comentarios. Pero me quiero regresar, Antonio, un poquito a esto del bastón de mando. ¿Por qué? Porque yo me quiero imaginar que el día de hoy, a cualquier momento, nos digan ya quién es el ganador o ganadora de la encuesta, y asumiendo que fuera Claudia Sheinbaum, que es la llamada corcholata favorita, que es quien, dicho sea de paso, la responsable de las encuestas de Morena, pues es una fan de ella, o sea, ahí sí se pasaron, se brincaron una cuestión de fondo y de forma. ¿Qué crees tú, Antonio, que va a pasar con el resto del elenco, particularmente con Marcelo Ebrard, que ha estado últimamente levantando tarjeta roja de manera muy peculiar? Digo peculiar porque no solamente ha alcanzado los dineros de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino los dineros de la Secretaría del Bienestar, y esto va directamente al presidente. ¿Tú crees que vaya a haber algún efecto, si no es Marcelo Ebrard el agraciado,
¿Crees que vaya a haber algún efecto, rompimiento, protesta, sacudimiento en Morena? Mira, yo creo que estamos al final del proceso. ¿Qué proceso? El proceso de la unidad monolítica en torno a los designios presidenciales. El gobierno desapareció al inicio del sexenio, los partidos han sido deglutidos por la dinámica política de las mañaneras y realmente Morena no es nada más que un movimiento cuya única función es satisfacer los deseos presidenciales. No es un partido, es decir, es un movimiento. Y ese movimiento se define por el movimiento que quiere el presidente. Entonces, queda claro a estas alturas que si finalmente se confirma que es Claudia, pues tiene un camino muy difícil el antiguo jefe de gobierno, de quedarse ahí, porque como que se queda. Segundo, no hay que olvidar que la política es un problema siempre de oportunidad y tiempo. Entonces, lo que hoy elija el presidente, lo que arrojen las encuestas, quedan unos meses para mantenerlo o para cambiarlo. Y que, por primera vez, vuelvo a repetir, no están solos. Mira, no es casual que el día de hoy se haya también producido la declaración del jefe de la policía de la Ciudad de México, levantando la mano, diciendo, aquí estoy. Levantando la mano, ojo, en la portada del periódico, Claro, de del una régimen. manera oficial de la 4T, que es la jornada. Claro, y eso se hace cuando nos hemos pasado años sabiendo y recibiendo que bien por sus razones familiares, bien por su vinculación profesional en el pasado. Yo tengo la mejor de las opiniones de Omar García, la mejor. Creo que ha sido muy buen jefe de policía y hasta donde le he seguido, todas sus actuaciones, antes y después, han sido solventes profesionalmente. Pero al mismo tiempo, tenemos todos la certeza de que no es un personaje favorito del presidente. No, claro, sobre todo por el origen que tiene de la familia García Barragán, que Mm, tuvo que ver de una u otra manera con aquellos incidentes o hechos lamentables, trágicos de Tlatelolco. claro, entonces, ¿por qué levanta la mano hoy? Hoy. Bueno, porque evidentemente una de dos. O ya saben él y su jefa que no van a ganar y se están buscando un sitio para mañana, o bien quieren aprovechar la velocidad de la designación para colarse ahí. En cualquier caso, aquí lo que ha acabado es la sencillez de comportamiento para que las cosas simplemente sean dichas y hechas. El proceso se ha complicado mucho. Y en ese sentido, ¿por qué? A ver, Ramón, ¿qué le obliga al presidente, que es tan aficionado a levantar la mano, hagamos una consulta popular? ¿Qué le obliga al presidente que en el mes de febrero, según cómo estén las cosas, tenga otra iluminación? Y entonces, no, a ver, ¿por qué no puede hacer eso? ¿Por qué que no salga y cueste un río de sangre o no? Bueno, hay que llevar cuidado con estas declaraciones en nuestro país. Cueste un grave problema político, ¿se va a mantener así hasta el final? Veremos, porque lo que no es inteligente es negarle al presidente su enorme astucia. El presidente hasta aquí ha demostrado que es el político mexicano más astuto. Otra cosa es que la propia dinámica y el propio acogotamiento de la polarización que él ha creado no esté produciendo un fenómeno de alternancia espontánea y natural, como quiero recordar pasó en el año 2000. En el año 2000, excepción hecha del presidente Cedillo y su equipo, los mexicanos ya habían tenido bastante con 70 años del gobierno monocolor. Entonces había una situación de facto. Yo creo que un mal candidato, pero al mismo tiempo una situación que ya no era medible ni controlable. ¿Cuál fue la gran aportación? No impedir la manifestación del pueblo. Bueno,
¿Quién ha creado Xochitl? No la ha creado el Frente Único de la oposición ni los partidos, ¿no? Lo ha creado la presión popular. ¿Podrán los partidos acabar Y el con esto? presidente con su resistencia. Sobre todo, él. El día que no abrió la puerta, abrió la otra puerta. Pero también, de nuevo, queda mucho tiempo. Hay que depurar muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tardará? Lo que no puede ser es que el fenómeno Xochitl termine como el fenómeno Fox. Porque es verdad que sacó a 70 años del poder al PRI, pero ¿a qué costo, no? Es decir, y aquella declaración del ángel también, por eso no quiero hablar mucho del ángel, de no os fallaré. Bueno, pues nos falló. O sea, un gobierno no se hacía haciendo ofertas de empleo. Y ahora mismo, si tenemos una lección clara aprendida, es no se puede traicionar ni decepcionar a la parte del pueblo de México que quiere cambio y que está representado en este fenómeno. Y eso obliga a un gran acuerdo de la sociedad y los partidos, donde los que salen perdiendo son los partidos, porque son los que han fracasado. A ellos los han arrinconado contra las cuerdas, han perdido las gobernaturas, han perdido las estructuras, han perdido la capacidad económica de hacer política, porque cada vez que pierden votos, pierden pesos. Bueno, Antonio, ¿han perdido o se han dejado perder? Oye, O lo han vendido. ayer estuvimos en una situación muy curiosa en la que el presidente López Obrador, por primera vez en el sexenio, acude él en persona a un informe de un gobernador, en este caso el último informe del gobernador Alfredo del Mazo, del Estado de México, gobernador priista. Imagínate que en el récord del presidente de la Cuarta Transformación y de Morena, la única vez que va a hacer acto de presencia en un informe sea el de un priista. ¿Es acaso esto un agradecimiento del presidente López Obrador a los favores de Alfredo del Mazo de dejarle la carretera libre a la candidata de Morena, Delfina, o de qué estamos hablando? Claro, es que al final del día, hasta el presidente, que lo tiene todo tan claro, aparentemente lo tiene todo tan claro, necesita hacer ajustes. Y esos ajustes, de verdad, lo que pase y a quien se designe no tiene por qué ser así. Se puede cambiar. Puede haber circunstancias políticas que obliguen a cambiarlo y se cambiará. Si se va Marcelo Ebrard, ¿dónde irá? ¿Y dónde va a ir Dante Delgado? ¿Y qué va a... Es que estamos sufriendo una verdadera inundación de cosas que creíamos y que ya no podemos creer. Movimiento Ciudadano es muy importante. ¿Cómo? ¿Con Jalisco o sin Jalisco? Con Samuel. Lo de Samuel es una broma. ¿Qué es? ¿De verdad cree Dante que puede ofrendar para debilitar cualquier alternativa a Samuel y Samuel se va a dejar? Es que son demasiados cambios en poco tiempo. ¿Y por qué se van a parar aquí? No, no lo entiendo. No, no tienen por qué pararse. Entonces, para los que pierdan, paciencia y prudencia, porque esto está empezando. Para los que ganen, qué problema mantenerse con todo en contra, porque el primero que va a exigir responsabilidades políticas es el presidente. El presidente ha entregado un país y lo ha entregado a un candidato que él eligió. A ver, Antonio, reconociendo lo que dices, y no lo pongo en duda, de que el presidente sea un hombre astuto, un hombre que conoce de lo que es la política, etcétera, yo pienso que, a ver, no olvidemos que reiteradamente en este país, lo dijiste muy claramente, el presidente es de 5 años. Y la experiencia nos marca que siempre en el sexto año el más versado resbala. ¿Por qué? Porque se viene la sombra del séptimo año. Y en función de saber cuál va a ser mi juicio con la historia y qué va a hacer conmigo mi sucesor, sea de mi partido o no, el presidente comienza a trastabillar
y a cometer errores. Hagamos un recuento de los años. Simplemente vayamos al anterior sexenio. ¿Cuándo empezó a despeñarse el sexenio de Peña? La Casa Blanca, Odebrecht, OHL, IGA, etcétera, etcétera. ¿Mandé? Ayotzinapa, etcétera. Se acumuló todo y fue lo que generó el colapso del final del sexenio. Y si nos vamos al de Felipe Calderón, ni se diga. García Luna, el asunto del mal manejo de los dineros del petróleo, una crisis en medio del boom petrolero era absurda, todo lo que fue la secuela final de desconocer a Josefina Vázquez Mota como candidata panista de parte de Fox y de Calderón para cumplir el pacto con Salinas y la maestra Elvester, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sexto año suele sacar a los presidentes de su centro. Mi percepción particular es que el presidente hoy ya está fuera de su centro. Y más que todo, Xóchitl Gálvez lo ha sacado de ese centro, porque no la esperaba, no la veía venir. Y si nos atenemos a lo que vimos, tanto en el Congreso, donde, ojo, la mayoría morenista abandonó el recinto. Es decir, el oso sale corriendo porque el gatito le dice miau. Y el recinto queda en manos de la oposición, no con un diputado contestando el informe, sino con la senadora recién investida como la ganadora del proceso del Frente Amplio por México. Entonces, gana el viernes, los titulares del sábado son no el informe, el quinto informe del presidente, es lo que hizo Xóchitl y el grupo en el Congreso. Y luego, el domingo, pues pasa lo que pasa, ya lo comentaste tú, Tren Maya que viaja a 60 kilómetros por hora, porque no está terminado todavía, pero hay urgencia de que se vea que sí está funcionando, que es opacado por el evento magno que tiene Xóchitl en el Ángel de la Independencia. Es decir, el presidente, y en medio de todo esto, el efecto de la sombra de el 15 años o el 17 años de Sinaloa. Esto yo creo que el presidente lo trae inquieto y ahora, a mí en lo personal, me parece un craso error el que el presidente haya ido a rendirle pleitesía al gobernador del Mazo porque está dejando en claro el pacto que se dio. Y esto va a ser un quiebre muy importante y va a descuadrar distintas cuestiones que ya por lo menos se han superado y va a traer sus consecuencias. Yo sí creo que el presidente va a empezar a resbalarse en lajas muy delgadas de jabón. No sé qué opines. Sí, es innegable todo lo que estás diciendo. Lo mismo que, de nuevo, en política yo estoy acostumbrado a analizar las cosas en su conjunto. Y la gran novedad del final de este sexenio es que después de haber estado brutalmente solo con 30 millones de votos, que es la mayor elección democrática de un gobernante en nuestro país, están solos. Y ahora además tienen intereses contrapuestos. Y ahora además hay otros intereses que se manifiestan con otras caras y otras situaciones. Yo creo que fuimos de los primeros que dijimos que el día que no le abrió la puerta a Palacio Nacional se le abrió el corazón de los mexicanos. Y acabo de decir que si ganan, seguramente, como no tienen mucho rigor intelectual, dirán que todo fue una genialidad. Pero la verdad es que no. La verdad es que Xochitl Gálvez es el producto de un anhelo de un pueblo y de unos errores de un gobernante que, a fuerza de hacer lo que quería y tener siempre la razón, perdió y abrió la puerta. A partir de aquí, la situación es nueva, ya veremos. Pero lo que me parece absurdo es considerar que lo que diga la encuesta va a ser lo que pase en las elecciones, ¿o no? Primero, porque el elector sigue vivo y va a seguir todas las mañanas intentando modificar la realidad. Y segundo, porque la realidad se va a modificar per se. Claro. Yo sigo insistiendo, entre el 15 de septiembre y 15 de mayo, este país va a vivir
sacudimientos políticos de intensidad entre 8 y 9 en la escala de Richter. Y si algo sabemos es que siempre es posible que todo pase en México. Eso lo hemos aprendido, desgraciadamente, con muchas veces mucho dolor. Y además, no hay que engañarse, querido Ramón, hoy no nos da el tiempo para hablar de qué significa la incidencia de los cárteles, porque aquí seguimos hablando de los políticos. Los políticos son, y por lo menos, tan relevantes como los cárteles, si no son más relevantes los cárteles, en el sentido de formar la red. Y además, los cárteles forman parte de dos campañas presidenciales simultáneas, uno en su país, el nuestro, y otro en los Estados Unidos de América. Y además estamos viendo las consecuencias de su expansión internacional en países como Ecuador y otros países, o la incidencia de la relación del narcotráfico, la situación política venezolana. Todo a ver, Antonio, para cerrar el día de hoy al punto, y has tocado un tema que no podemos dejarlo fuera. ¿Cómo se está sintiendo? Estás tú en Texas y estás muy empapado de todo lo que ahorita está viéndose por ahí. Y estás en una sede muy republicana donde se están diciendo muchas cosas. El eje Florida, Texas es un eje importante para los republicanos. Lo que se está viendo de debilitamiento cada vez mayor que se ve de Biden, esa situación de ver a un Trump con ya con 91 acusaciones o señalamientos de índole criminal, todavía aspirando a ser el candidato republicano. ¿Cuál es ahorita en este momento tu percepción de eso? Mira, Ramón, mi creencia más profunda es que aunque sea condenado y haga la campaña, esta es la primera vez en la historia que en los Estados Unidos de América una campaña presidencial se hace usando un póster que es la ficha policial, la ficha judicial de un indiciado, de un sospechoso de cometer delito. Y además lo ha hecho como cuando eran los programas de la televisión que le hicieron tan famoso y tan rico. Si se presenta, gana. No hay ninguna posibilidad legal en los Estados Unidos para que alguien con 91 cargos y procesado por varios delitos simultáneamente, aunque no esté condenado, no pueda competir para ser presidente de los Estados Unidos, porque los padres fundadores nunca pensaron que esta situación se podría dar en un país como los Estados Unidos. Y después, realmente ha habido muchas modificaciones constitucionales, pero en lo que se refiere a la presidencia, Franklin Delano Roosevelt estableció la prohibición de que hubieran más de 2 mandatos, aunque era una tradición del principio en los Estados Unidos que vulneró Roosevelt por el hecho de la guerra mundial y porque era un personaje muy singular. Entonces estamos en una situación en la que puede ser condenado antes de la elección. Estamos en una situación en la que realmente, y llevamos mucho tiempo hablando de la polarización y de la guerra civil que mantienen los Estados Unidos, que nos afecta a nosotros principalmente, que es nosotros somos parte de la campaña norteamericana. Lo somos para amenazar con invadirnos o con castigarnos, pero en cualquier caso, fíjate cómo se van produciendo los hechos, cuáles son las confesiones de la directora de la DEA, por qué precisamente en este momento se traduce que los norteamericanos estaban en Culiacán el día del Chapito y que participaron, es decir, todo eso lo sabían desde entonces. A ver, Antonio, ayer lunes nos enteramos, hombre, de que la Fiscalía le está negando a la DEA, la Fiscalía Mexicana, le está negando a la DEA todas las pruebas que se están haciendo sobre los fentanilos y demás. O sea, en una segunda respuesta de no cooperación entre autoridades mexicanas y norteamericanas. A ver, a mí me sorprende que veamos la tempestad y no nos hinquemos, porque está claro que desde aquí sale
el producto que, como quiera que pase para Estados Unidos y como quiera que se distribuya en Estados Unidos, es lo que está ahorita, pues matando más de 100,000 norteamericanos, sobre todo jóvenes, ¿sí? En Estados Unidos, y que es el tema número 1 o 2 de la campaña presidencial norteamericana, y que las autoridades mexicanas estén diciendo: no cooperamos con entregar los reportes de los análisis que hacemos de las sustancias que estamos decomisando. A mí me parece un acto de mucho reto, de demostrar una vez más, como ya pasó hace un año y medio, cuando la Fiscalía retiró a algunos agentes. No solamente no incrementó el número de agentes que se pedían para ir contra los laboratorios de fentanilo, sino que retiró agentes de la Fiscalía, del grupo que tenían con la DEA, para colaborar en la lucha contra el fentanilo. ¿A qué atribuyes que en medio de toda esta serie de amenazas y advertencias no entendamos el mensaje y no nos sentemos a una mesa de cooperación? Bueno, lo atribuyo a la personalidad del presidente, ¿no? Es decir, a ver, aquí los militares han sido formados normalmente en el Comando Sur, el Comando Norte, las colaboraciones que establecía el antiguo Estado Mayor presidente, otras fuerzas de choque, de investigación básicamente con Estados Unidos, con Israel, y ahora mismo estamos reivindicando y comportándonos no como si fuéramos libres, sino como si no fuéramos la lanzadera desde donde se está produciendo el mayor desafío. No hay arma de exterminio masivo para los Estados Unidos de América más peligrosa que el fentanilo. 300.000 muertos son los que se sitúan por consumo de opioides. Ese no es es la fase previa, es el Oxycontin, la fase previa al fentanilo. Pero es un problema que además no golpea a los marginados de la... Una cosa es la visión del zombie, porque además es muy barato el fentanilo. Con 2 pastillas liquidas a una persona y cualquiera la puede comprar. Pero hay un punto intermedio, que es lo que estamos viendo de las Filadelfias, el centro de San Francisco, el centro de Los Ángeles. Es aterrador. Y resulta que todo eso, como pasa siempre con las drogas, yo no creo que sea un tema de monopolio nuestro, pero sí creo que es una parte fundamental con la colaboración norteamericana de usar nuestro territorio. Y además, en el caso del fentanilo, pues ¿qué le vamos a hacer? Será radicalmente mentira, pero la paternidad del uso del fentanilo como droga masiva se le atribuye a los chapitos. Entonces, nuestro país, en fin, y no quiero ahora volver a pensar qué significa todo esto con las fiestas sociales, ¿no? Pues Antonio, dejamos aquí al punto porque tendremos ya los siguientes días bastante de qué comentar. Espero que en el próximo Al Punto podamos ya descifrar exactamente cómo está el partidero de la contienda presidencial. Sin duda, quizás faltará únicamente Movimiento Ciudadano, que sigue revolcándose en su propia decisión. Grupos que dicen vamos con Xochitl, grupos que dicen vamos solos. Todavía no descifran el asunto. Dante está empeñado en ir solo. Pero bueno, fuera de eso, tendremos más claridad de lo que pase cuando conozcamos hoy la decisión de Morena y sus efectos y consecuencias. Entre tanto, hasta la próxima y gracias por estar aquí, Antonio. Gracias a ti, querido Ramón, y hasta otro punto, el que sea. Gracias.